Bueno, chicos, buenas tardes. Qué alegría verlos. Creo que hoy no hay nadie nuevo, pero sí hay caras. ¿Qué pasa ahí con la guachafita? Bueno, entonces, hoy vamos a empezar esta nueva serie que se llama No, pues qué gracia. Le quisimos poner así porque es como una frase muy usada por nosotros cuando algo es como que boba o cuando hay un chiste malo. Entonces, a veces la gracia, los cristianos la estamos usando como eso, como un chiste malo. Como que pensamos que la muerte de Jesús nos limpia de todo pecado y nosotros ya no tenemos que hacer nada porque la Biblia dice, por gracia sois salvos para que no por obras para que nadie se gloríe. Entonces pues, no, pues qué gracia, ya no tengo que hacer nada. Entonces el chiste malo es que muchos de los cristianos están haciendo lo que se les da la gana basándose en este principio de la gracia. ¿Ok? Esta serie la vamos a dividir en 4 charlas. Hoy yo quiero empezar hablando esta charla es creo que de las que más me ha costado preparar. Esta enseñanza me costó mucho porque yo mismo creo que no había entendido muchas cosas acerca de la gracia. Y creo que para primero entender bien qué es la gracia, tenemos que entender qué es la ley. ¿Ok? Entonces hoy vamos a hablar sobre la ley. No, pues qué gracia. Sí. Sí. Entonces, para empezar, ¿qué sabemos de la ley? ¿Quién me quiere contar? Juanda, de una. ¿Qué es la ley? ¿O tú qué sabes de la ley? Lo que sé es que la ley fue dada por Dios a Moisés durante el éxodo después de que el pueblo de Israel estaba prácticamente haciéndole lo que se les pegaba la gana. Entonces Dios dijo, no, tengo que ponerle la ley o si no se me van a descontrolar esta gente. Entonces le dio la ley a Moisés y pues ha sido el manual del pueblo de Israel desde entonces hasta nuestros días y ya. No, ese es un muy buen resumen de la ley. ¿Alguien quiere complementar o sabe cuál fue esa ley que le dio Dios a Moisés? Johnny. Pues para complementar un poco más hacia lo presente, o sea, después sería como la ley es la herramienta que nos permite ver que ninguno es capaz de cumplirla en su totalidad, o sea, ninguno es completamente digno, por así decirlo. O sea, la ley nadie puede cumplirla. Ok, Laura y después Sebas. Pues la ley creo que son 613 mandamientos judíos, si no estoy mal. Creo que tiene alguna parte conductual. Y sí, es muy difícil de cumplir, o sea, ser perfecto cumpliendo esa ley. Ok, y Sebas. Sebas está haciendo copia. Sonido. No, solo iba a acotar que pues no solo se resumen los 10 mandamientos, aunque Juan lo tocó bien, sino que además era una serie de conductas específicas de cómo se debía actuar, y a través de esas conductas específicas se agradaba a Dios. Pero bien lo mencionó Johnny al decir que el propósito de la ley, y lo dice Diego en reiteradas ocasiones, son 2 cosas. Primero, demostrar que nadie la puede cumplir, y segundo, demostrar que solo una persona capaz de cumplir la ley y de cumplirla perfectamente, que de hecho no vino a abrogar la ley sino a cumplirla y a mostrar a quién venía detrás de la ley, y era Jesús. O sea, la ley no solo sirve como para agradar a Dios, sino en esencia resume a Jesucristo mismo. Ok,
Ustedes están súper preparados, o sea, todo lo que han hablado, sí, vámonos. No, pues qué gracia. Todo lo que han dicho, todo eso lo vamos a tocar hoy, pero creo que vamos a profundizarlo de una manera chévere. Cuando en este tiempo, nosotros, cuando nos hablan de la ley, generalmente nosotros la podemos entender de tres formas. Cuando alguien dice la ley, nosotros la podemos entender como el Antiguo Testamento. Cuando alguien dice la ley, la podemos entender como el Pentateuco, o sea, los 5 primeros libros de la Biblia. O cuando alguien nos dice, es que la ley, también la entendemos como los 10 mandamientos, o los mandamientos que Dios le dio a Moisés en el monte Sinaí. Para los que estamos, ya me adelanté en la lectura de la Biblia, ya voy en Éxodo, y ahí vamos a ver esta parte de cuando Moisés va al monte Sinaí, sube y Dios le da los 10 mandamientos, y aparte le da un montón más de leyes que están escritas en Levítico y en Números, que es acerca del tabernáculo, acerca del sacerdocio, cómo debían ofrecer sacrificios para la expiación. Bueno, eso lo vamos a ver más adelante, pero en principio entendamos que cuando un cristiano de ahorita de esta época le dicen ley, puede entender se entiende como esas tres partes. Casi siempre el cristianismo habla de nuevo pacto y antiguo pacto. Eso también es como casi que un sinónimo de la ley. ¿Ustedes saben de cuando uno dice el antiguo pacto, de qué pacto se está hablando? Pacto de Dios con Moisés, con Abraham, con Isaac, con Jacob. Todos esos, Dios hizo pacto con todos ellos. Entonces, ¿cuál es? ¿El primero? El de Abraham. ¿Y cuál fue ese pacto? Multiplicaré tu descendencia. En ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Ese es el pacto. Sí, no, pues qué gracia. Muy bien, Santi. Sigan, bienvenidos. Vayamos buscando Éxodo 6, del 6 al 8. Si alguien necesita Biblias, ahí hay Biblias. Sigan, bienvenidos. Éxodo 6, del 6 al 8. Éxodo 6, del 6 al 8. Éxodo 6, del 6 al 8. Antes de leerlo voy a hacer como un pequeño resumen, porque antes de Moisés, Dios había hecho muchos pactos. Dios hizo un pacto, bueno, no sé si esto llamarlo un pacto, pero sí prometió cuando Adán y Eva pecaron, Él sí hizo una promesa de que la simiente de la mujer iba a aplastar la cabeza de Satanás. No sé si llamarlo pacto, pero sí hubo una promesa ahí, digámoslo así. Luego, Dios hizo un pacto con Noé. Dijo que nunca más iba a destruir a la humanidad. Y la señal de ese pacto, dice la Biblia, que es el arco iris. Ese fue otro pacto que hizo Dios. Luego hizo un pacto con Abraham. En ti serán benditas todas las naciones por medio de tu simiente. También le dijo que iba a ser padre de multitudes. También le dijo que le iba a dar la tierra de Canaán. Todos estos pactos a la final llevan a un mismo desenlace, que es el Salvador, que es el Mesías. O sea, desde el que hablamos de Adán y Eva hasta Abraham. Luego viene el linaje de Abraham. Ok, Jacob, Isaac, hasta Moisés, que en Moisés, o sea, estos pactos, digamos que, o lo que yo entendí, es que Él los renovó. Él siempre le decía, yo contigo estableceré el pacto que hice con tu padre Abraham,
y lo iba como estableciendo, iba como guardando ese mismo pacto con su descendencia hasta que llegó a Moisés. Entonces ahora sí leamos Éxodo, que ahí ya llegamos a Moisés, Éxodo 6, del 6 al 8. ¿Quién me ayuda, por favor? Dale, es Juanda. Por tanto, dirás a los hijos de Israel, yo soy Jehová, y yo os sacaré debajo de las tareas pesadas de Egipto, y os libraré de su servidumbre, y os redimiré con brazo extendido y con juicios grandes. Y os tomaré por mi pueblo y seré vuestro Dios, y vosotros sabréis que yo soy Jehová vuestro Dios, que os sacó de debajo de las tareas pesadas de Egipto. Y os meteré en la tierra por la cual alcé mi mano jurando que la daría a Abraham, a Isaac y a Jacob, y yo os la daré por heredad, yo Jehová. Ok. Ahorita tú dijiste que el pueblo de Israel estaba haciendo un poco lo que se le daba la gana, y eso no es tan así. En el momento que Moisés recibió, que Jehová habló con Moisés y le dijo, tú vas a liberar a tu pueblo, era porque era esclavos en Egipto, y eso él también lo había prometido desde antes, esa esclavitud. Y ahí en el versículo 7 le dice, ustedes serán mi pueblo y yo seré su Dios. Ese es como el antiguo pacto, que él iba a ser el Dios de ellos y ellos iban a ser su pueblo. Y ahí es cuando salen de Egipto, son liberados, llegan al monte Sinaí, le dice, venga Moisés, suba al monte, y como está establecida esta promesa o este pacto, que ellos iban a ser su pueblo escogido y él iba a ser su Dios, pues él pone ciertas leyes para que ellos lo agraden, lo cumplan, para que ellos, un pacto está establecido por dos partes, él iba a ser su Dios, ustedes van a ser mi pueblo, entonces hagan lo siguiente, que es los 10 mandamientos y las leyes acerca del tabernáculo, básicamente es eso. Entonces ahí la siguiente pregunta que les quiero hacer es, ¿para qué les dio esta ley? ¿Cuál fue la razón? ¿Quién sabe o quién se le ocurre algo? ¿Para qué Dios le daría esa ley al pueblo? Santi, ¿para qué? Sí. Para darse cuenta que eran pecadores. Para darse cuenta que eran pecadores. Muy bien. ¿Alguna otra propósito, Santi? El micro de esta línea. Pues yo creo que específicamente, primero para no pecar y que siguieran el camino del Señor, al ras. Para no pecar y para que siguieran el camino del Señor. Muy bien. ¿Alguien más? Camilo. Para proteger al pueblo. Para proteger al pueblo. ¿Están escuchando bien? Para proteger al pueblo, ¿cómo así, Camilo? ¿O de qué? Lo que pasa es que todas las leyes, sí, claro, eran, para que obedecieran a Dios, pero al mismo tiempo, las leyes los protegían a ellos. O sea, el pacto de gran parte, o sea, lo que les está diciendo a ellos cuando dice que yo seré su Dios, en gran parte era para protección de ellos. La otra cosa es con qué propósito los protegía. Ok, listo. Por favor, voy a darles unos versículos y los van a buscar. Entonces, Kate, busca Mateo 5:17. Gaby, busca Gálatas 3:24. Cami, busca Romanos 7:7. Sami, puedes buscar Gálatas 3:19. Listo. Y Fabián, Hebreos 10:1. Entonces lo va a repetir. Kate, Mateo 5:17. Gaby, Gálatas 3:24. Cami, Romanos 7:7, Sami, Gálatas 3:19 y Fabián, Hebreos 10:1. Ok, estos versículos, la ley tenía varios propósitos y ahí están especificados en cada uno de estos versículos. Entonces, ¿qué dice Mateo 5:17, Kate? No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Ok, entonces primer propósito es que Jesús vino a cumplir la ley.
La ley fue dada para que diera testimonio del Mesías. ¿Ok? Este cumplimiento tiene como dos caras. Él cumplió la ley, o sea, él la hizo, él fue bautizado, él fue presentado al octavo día en el templo, o sea, cumplió la ley. Pero toda esa ley también testificaba de que él era el Mesías por el cual todo ese pueblo estaba esperando. Entonces, ese es el primer propósito, dar testimonio del Mesías. Gaby, ¿qué dice Gálatas 3:24? De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo a fin de que fuésemos justificados por la fe. Ok. Dice que la ley fue nuestro ayo. ¿Alguien sabe qué es un ayo? ¿Un qué? ¿Como un ayo? ¿Como un tutor? Algo así. Como un maestro, exacto. Alguien lo dijo por ahí y es un poco lo que decía Camilo. Es como una protección, como un encierro que los va a llevar hacia, léelo otra vez, Gaby, porfis. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo a fin de que fuésemos justificados por la fe. Ok, entonces, dio como una protección, como un encierro, como un tutor, como un maestro, como una niñera, llámenlo como cualquiera de estos términos da el mismo ejemplo, para decirle, venga, es por acá, vea, es por acá, para que sean justificados por la fe en Cristo. ¿Ok? Eso lo está escribiendo Pablo. ¿Qué dice? Entonces, segundo propósito, llevarnos, ser un ayo para llevarnos a la justificación por la fe. Cami, Romanos 7:7. Está apagado, creo. Ya, sí. ¿Qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera, pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. Ok, entonces, tercer propósito, para mostrarnos el pecado. Dice que yo cómo voy a conocer el pecado, o sea, si yo digo, Santi, sentarse en esa silla es pecado, ¿tú qué harías? Te pararías. Pero si ya estabas sentado ahí, pero tú no sabías. Exacto. Entonces, ¿estaba pecando o no estaba pecando? Bueno, dejemos ahí el debate. Pero con lo que acabamos de leer, nos está diciendo, no hablemos todavía si estaba pecando o no estaba pecando, pero lo que nos está diciendo es que yo no conocía el pecado. ¿Lo puedes leer otra vez, Cami? Pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. Ok, si la ley decía, no codiciarás, pues ellos aprendían que codiciar era pecado, así como si yo le acabo de decir a Santi, sentarse ahí es pecado. Ya él tuvo el conocimiento y ya él tiene la decisión de decir, bueno, si me siento o no me siento. ¿Ok? Entonces, tercer propósito de la ley es que nos da el conocimiento del pecado a nosotros y al pueblo judío. Sami, tú tienes Gálatas 3:19. Mira, te están dando el micrófono. ¿Sí lo tienes? Dale. Gálatas 3:19, Sami. Entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones, hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa, y fue ordenada por medio de ángeles en mano de un mediador. Ok, Sami, gracias. Dale el micrófono a Cami. ¿Alguien tiene otra versión de Gálatas 3:19? ¿Versión actual? ¿Tú también tienes en otra versión? Dale. ¿Pero ahí la tienes en otra versión? No la trajiste.
Ah, no importa, Sammy. Aquí la buscamos. Bueno. Marium, Gálatas 3:19 en otra versión. 3:19, nueva traducción viviente. Entonces, ¿para qué se entregó la ley? Fue añadida la promesa para mostrarle a la gente sus pecados, pero la intención era que la ley durara solo hasta la llegada del Hijo prometido. Por medio de ángeles, Dios entregó su ley a Moisés, que hizo de mediador entre Dios y el pueblo. Ok, entonces es como un complemento de lo que estábamos hablando, para mostrarnos el pecado, pero ahí dice otra cosa como importante. Dice que iba a venir solo hasta que llegara la simiente. ¿Ok? ¿Hasta ahí claros? Ok, ¿no? Que no. Hacia arriba. Pero ahorita fue bueno. O sea que la ley solo era como válida hasta que Jesús viniera. Según eso, pareciera que dijera eso. Hasta que Jesús viniera, es válida la ley. Ok. Y Hebreos 10:1, Fabián. Hola. Hebreos 10:1. Porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. Ok, entonces, léelo otra vez, por favor, más durito. Porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. Ok, ahí nos está diciendo también que el otro propósito, otra cuestión de la ley, era que era sombra de los bienes venideros, porque por medio de la ley, ahí está hablando de sacrificios, porque cuando Moisés le dio la ley, le dio también pautas acerca de los sacrificios, y le dice que por estos sacrificios nadie puede ser justificado. Entonces la ley iba a ser sombra de los bienes venideros. ¿Tú vas a decir algo, Sebas? Dale. Con respecto a la duda anterior. ¿What? ¿What? Todos miren hacia atrás, por favor. Todos miren a Hugo. ¿Dónde está Dalila? No. Dalila. Lita. Bueno, Hugo. Ya no es fuerte. Tremendo cambio. Pecó. Estábamos diciendo que cortarse el pelo era pecado. No, pues qué gracia. No, con respecto a la duda que tenías, que me pareció muy válida, de hecho, también la alcancé pues a analizar, pero el 2 como que lo resuelve a uno y dice por qué de verdad la ley solo se cumplió o vino a tomar plena validez con Cristo. Y es el versículo 2, dice, Dios aceptó a nuestros antepasados, dice, si en verdad la ley pudiera quitarles el pecado, no se sentirían culpables y dejarían de ofrecer sacrificios a Dios. Pero sucede lo contrario. Cada año cuando ofrecen esos sacrificios, lo único que logran es recordar sus pecados, porque la sangre de los toros y de los chivos que sacrifican no puede quitar los pecados. Por eso cuando Cristo vino al mundo le dijo a Dios, tú no pides sacrificios a cambio de tu perdón, por eso me has dado un cuerpo. Me parece que la ley no se podía cumplir porque si el propósito mismo de la ley era quitar el pecado, de otra manera no hubieran sido necesarios los sacrificios. Y solo fue con Cristo, quien venció la muerte y por lo tanto venció al pecado, que obtenemos el pleno perdón de los pecados a través del cumplimiento de la ley. Igual, o sea, yo no quiero, o sí quiero como dejar un poco ahí la duda. Ya te doy la palabra, Santi. O
O sea, no es para, o sea, quiero que con todo el estudio que vamos a hacer, después esto quede claro, o sea, no es como para ya responder todo, pero según lo que acabamos de leer, dice que la ley tenía validez hasta que viniera la promesa, o Jesús o el Mesías. ¿Qué ibas a decir, Santi? Respecto a eso quería deciros, pues obviamente dijeron hasta que llegara Jesús. Mi duda es que, o sea, que cuando llegara Jesús no se iba a perdonar porque Él nos iba a librar de pecado. O sea, que lo que decía hasta cuando llegara Jesús era por eso, ¿cierto? Sí, lo que pasa, bueno, voy a adelantarme un poquito como para resolver este punto. En la ley, en el tabernáculo tenían un día de expiación, una vez al año. El sumo sacerdote entraba hasta el lugar santísimo, tenía que estar libre de pecado, entraba, oraba con una sangre de un sacrificio, de un rito súper exigente que hacían, entraba, si salía vivo, regaba al pueblo con esa sangre y les daba la expiación de pecados. Pero la palabra dice que las cosas terrenales y los sacrificios terrenales solo podían perdonar pecados terrenales. Entonces, por eso es que la ley no fue diseñada para salvarnos del pecado, porque no podía. O sea, primero no era su propósito y segundo, simplemente no podía. O sea, su naturaleza, un carnero de la tierra, no podía sanar un pecado espiritual. Para todo lo que acabamos de leer ahorita, para mostrar el pecado, para que después pudiéramos ver el testimonio de Jesús, porque Él la cumplió y fue el cumplimiento, porque era sombra de lo que iba a venir. O sea, todos los propósitos son los que dice la Biblia que tenían la ley hasta ahora. El propósito de la ley no era justificar el pecado de nadie, por lo menos no el pecado de Adán, porque no podía un carnero hacer eso. ¿Ok? Entonces sigamos. Hasta ahí estamos hablando del pueblo judío. Ahí nosotros todavía no tenemos parte en esa historia. Eso lo cumplían los judíos, porque fue su pueblo escogido, porque ya vimos que el pacto fue que Jesús le dijo: ustedes van a ser mi pueblo y yo voy a ser su Dios. Ahí nosotros todavía no tenemos parte en esa historia. Dale, Hugo, un micro para Hugo. Y los que no eran judíos entonces morían re pecadores, ¿sí? Porque no tenían igual expiación, ¿no? Bueno, si quieres repite la pregunta. Que entonces los demás que no eran del pueblo judío, todos morían en pecado, pues en pecado, y no tenían ninguna expiación en ningún momento de su vida, ¿no? Sí y no, porque acabamos de decir que la ley igual no los justificaba a ellos. Espiritualmente en ese momento toda la humanidad moría igual, solo que ese pueblo lo escogió Dios para traer el Salvador, lo que nos decía Camilo, para protegerlos, para cuidarlos, es que esa ley fue dada muchos años antes de Jesús. O sea, no es que Moisés llegó y entonces, ay sí, mira el Salvador. Ese pueblo falló un montón de veces, falló muchísimo, se olvidó de Dios. Y Dios estuvo ahí fiel a su palabra, porque Él no puede ser infiel a su palabra. Entonces el propósito de la ley en ese momento con ese pueblo era mostrar lo que iba a venir después. ¿Ok? Entonces, ¿todos morían pecadores? Sí, los judíos también. ¿Ok? Pero en este punto voy a dejar una pregunta en el aire. Entonces, antes de Jesús nadie se salvó. Quiero dejarla ahí como en el aire entonces. Y ahorita seguimos. Porque si la ley no justificaba a nadie, no era su propósito. ¿Ok? Vayan pensándolo mientras seguimos desarrollando esta interesante charla. Entonces, ahora pasamos de esa historia que no tiene nada que ver con nosotros. Ahora, ¿qué tiene que ver esto con nosotros? Muchísimo, muchísimo. Busquemos por favor Efesios 2 del 8 al 9. ¿Por qué tiene tanto que ver con nosotros? Primero, precisamente por eso, porque no somos judíos,
Nosotros en la Biblia somos llamados gentiles. Y segundo, porque este versículo que vamos a leer es el que les decía al principio que muchas veces lo malentendemos. Dale, Hugo. Efesios 2, del 8 al 9. Dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Esto no de vosotros, pues es don de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe. Ok. Entonces ahí entra Jesucristo, trae la gracia, fue el cumplimiento de la ley, derrama su sangre y nos da perdón de pecados gratuitamente. Eso es como lo que todas las iglesias cristianas conocemos como la gracia, el regalo inmerecido de la salvación. Esto lo escribió Pablo. Estas palabras son, demasiado fuertes, como una verdad espiritual muy grande, pero lo estamos leyendo de Pablo. ¿Qué tal Pablo se hubiera equivocado? Entonces miremos ahora que habló Jesucristo acerca de la salvación, a ver si era tan cierto como dice don Pablo, que no es por obra sino es por gracia. Entonces otra vez voy a dar unos versículos por atrás ahora. Laura, puedes buscarme Lucas 19:9, Camilo, Mateo 19:26. ¿Sí tienen dos Biblias o solo una? Entonces búsquenme Lucas 19:9. Lili, Mateo 19:26. Oscar, Lucas 18:42. Es que Santi ya habló. Laura, Juan 10:9. Y Nicolás, Mateo 9:22. Los voy a repetir. Lucas 19:9. Lili, Mateo 19:26. Oscar, Lucas 18:42. Laura, Juan 10:9. Y Nicolás, Mateo 9:22. Son pasajes en los cuales Jesús, yo sé que no los vamos a analizar todos, son historias largas, pero vamos a centrarnos solo en unos versículos. Entonces, Laura, porfa, que dice Lucas 19:9. Pero con micrófono. Jesús le dijo: hoy ha llegado la salvación a esta casa, porque este hombre también es descendiente de Abraham. Ok. Llegó la salvación a esta casa. Voy a resumirlo rápido. Esta historia está hablando de Zaqueo, el cobrador de impuestos, el publicano, sí. Porque Jesús, él dijo que, lo voy a resumir más. Jesús fue y cenó con él, habló con él, y en un momento él le dijo: me arrepiento de todo lo que he robado y voy a devolver 4 veces más a todos los que le he robado. Y ahí Jesús le dice esas palabras: en este momento la salvación ha llegado a tu casa. ¿Ok? ¿Hizo una obra? ¿Cuál? Arrepentirse, y pues todavía no lo había hecho, pero lo dijo. Entonces la obra, ¿y cuál fue? Arrepentirse. Ok. Entonces, ¿la salvación es por obras? ¿Pero hizo una obra? Bueno, no, sigamos. Yo los quiero enredar. Lili, Mateo 19:26. Voy a leer desde el 25. Una pregunta que hay desde el 25. Dale. Sus discípulos, oyendo esto, se asombraron en gran manera, diciendo: ¿quién pues podrá ser salvo? Y mirándolos, Jesús les dijo: para los hombres esto es imposible, mas para Dios todo es posible. Ok, otro resumen, flash resumen. Esta es la historia del joven rico, un joven que se acerca a Jesús para preguntarle qué hay que hacer para ganar la vida eterna. Y él le dice: ¿cumples la ley? Y el joven le dice: sí. ¿Y ahora qué tengo que hacer para ser perfecto? Pues ve y vende todo lo que tienes, dáselo a los pobres y sígueme.
El joven se va triste porque dice que tiene muchas posesiones, entonces se entristece y no lo hace. Y ahí es cuando los discípulos dicen, fue pucha, o sea, entonces ¿quién va a ser capaz de cumplir, o sea, de salvarse? Y Jesús dice, para los hombres esto es imposible, pero para Dios todo es posible. ¿Ok? No, esta vez no hay pregunta. Pero al que cree todo le es posible. Muy bien, Sammy. Sigue Oscar, porfis. Lucas 18:42. Jesús le dijo, bien, recibe la vista, tu fe te ha sanado. Ok. En otras versiones dice, tu fe te ha salvado. Voy a resumir esto. Este es un ciego que es mendigo y que se da cuenta que Jesús está pasando por ahí cerca y empieza a gritar, hijo de David, por favor, ven. Y lo intentan callar, pero él sigue gritando y Jesús dice, ¿qué quieres que haga? Dice, pues sáname. Y él lo sana y le dice, tu fe te ha sanado. O en otras versiones dice, tu fe te ha salvado. El ciego hizo una obra. ¿Cuál? Gritar. Sí. Tuvo fe. ¿Pero hizo una obra? No. Ok. ¿Tener fe cuenta como una obra? Buena pregunta. La fe sin obras es muerta. Ok. Sigamos. Laura, quiero seguirlos enredando. Juan 10:9. Micrófono para Laura. Yo soy la puerta, el que por mí entra será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. Ok, esto también lo está diciendo Jesucristo. Y está diciendo que Él es la puerta y el que por Él entre será salvo y hallará pastos. Ok. Y Nicolás, Mateo 9:22. Micrófono para Nicolás. Bueno, lee desde el 20. Sí, ya. Y aquí una mujer enferma de flujo de sangre desde hacía 12 años se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto, porque decía dentro de sí, si tocaré solamente su manto, seré salva. Pero Jesús, volviéndose y mirándola, dijo, ten ánimo, hija, tu fe te ha salvado. Y la mujer fue salva desde aquella hora. Ok. Esta mujer tenía una enfermedad que es de flujo de sangre y fue y se acercó, tocó el manto del Señor y se salvó. Y Jesús le dice, tu fe te ha salvado o tu fe te ha sanado. ¿La mujer hizo una obra? No. No hizo una obra, ok. Bueno, acabamos de ver pasajes donde Jesús está hablando de la salvación y Él está reforzando lo que acabamos de leer de Pablo en cierta forma. La fe, por la gracia, somos salvos, por fe, para que nadie se gloríe, no es por las obras. Todas estas personas que acabamos de leer, otra vez estamos hablando del pueblo judío. Todos ellos eran judíos. Entonces aquí es cuando yo les dije, ¿esto qué tiene que ver con nosotros? El primer problema de lo que estamos viendo hoy es que nosotros no somos judíos. ¿Cómo sabemos nosotros que por fe nosotros también podemos ser salvos? Si no somos judíos, si no somos gentiles. ¿Cómo solucionamos ese problema? Laura. Pues ahorita me acuerdo de una clase que dimos en la escuela dominical sobre la promesa de Abraham. La promesa de Abraham dice que por medio de la simiente serán bendecidas todas las naciones de la tierra, no solo el pueblo judío que fue escogido. Muy bien. Leamos por favor, Nicolás va a decir algo. Dejen solo un micrófono para esta línea y otro solo para esta línea y ya.
Yo pues en mi ignorancia podría llegar a pensar que fue por el testimonio que dio el Espíritu. Cuando por ejemplo en Hechos Pedro va a la casa de no me acuerdo de quién y que ellos reciben el Espíritu. Entonces yo pienso que ahí es cuando nosotros podemos tener certeza de que también es para nosotros. Cuando el Espíritu es el que da el testimonio y no que cualquier persona nos lo dice, pienso yo. Ok. Las dos respuestas están súper bien porque son bíblicas. O sea, lo que nosotros tenemos que hacer es ir a la Biblia y buscar si nosotros también pertenecemos o somos merecedores de esta fe. Por favor, leamos Gálatas 3, del 6 al 8. Gálatas 3, del 6 al 8. ¿Quién lo puede leer? Dale, Nicolás. Así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sabed, por tanto, que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. Ok, ahí está hablando de los gentiles, de nosotros, que la Escritura estaba preveyendo que para nosotros también era la promesa de Abraham, la que acaba de decir Laura, en ti serán benditas todas las naciones. Dale, Cami. Ya. Tengo una pregunta, pues no sé si es boba, pero es que no entiendo. Es que, o sea, no entiendo bien qué es gracia. Ok. O sea, como... No, está súper bien. Ok. Yo creo que si seguimos se va a responder esta pregunta. Entonces, no sé si alguien le quiere responder rápido, pero rápido, o sea, o seguimos. A ver, Santi. Bueno, sí, rápido. Pues la gracia es como un regalo inmerecido. Ya, así rápido. Ya. Ahorita. Bueno, pero la idea era responder, no decir algo rápido y ya. ¿Te respondió? A ver, Nicolás, intento número 2. Bueno, pues, según lo que tengo entendido, sí, la gracia es ese regalo inmerecido, pero digamos el regalo es como, ay, qué estrés, parce. No, mentiras. Entonces, ese regalo inmerecido es el hecho de que nosotros, siendo pecadores, no nos podíamos acercar a conocer a Dios. Pero ahora, gracias a Jesús, gracias a ese regalo inmerecido, gracias a la gracia, es que nosotros podemos acercarnos a conocer a Dios. Entonces, eso es lo que tengo entendido que es la gracia. Que nosotros no nos merecíamos esto, pero ahora, gracias a Jesús, a su gracia, podemos conocerlo. ¿Qué? Sí, no, pues qué gracia. O sea, ¿a ti te suena como lo mismo gracia y misericordia? Con lo que te han respondido. Sí. Entonces sigamos. A ver si ¿qué es misericordia? No. A ver, esperen porque me perdí. Estamos leyendo, bueno, estamos solucionando el tema de que nosotros somos gentiles y cómo sabemos si para nosotros creer, o sea, tener fe, también somos salvos por esa fe. ¿Quién leyó Gálatas 3, 6 al 8, Nico? ¿Lo tienes todavía o ya lo cerraste? Es que esta parte es súper importante. Ah, bueno, Hugo, dale. Dice, así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Para ahí un momento. Dice que Abraham creyó a Dios. Abraham fue un personaje antes de Moisés, mucho antes. Claro, antes de la ley, hablamos que la ley se fue a Moisés. Juan dice, por Moisés trajo la ley, pero Jesucristo trajo la gracia y la verdad. Y Abraham fue antes de la ley. Y a él fue dada esta promesa que en ti serán benditas todas las naciones. Y dice que como dice que como Abraham creyó a Dios, esto le fue contado por justicia. Entonces, yo antes dejé una pregunta en el aire.
dije, ¿antes de Jesús entonces hubo salvación? ¿O justificación? Hebreos 11 habla de los héroes de la fe. Porque ellos fueron justificados por fe. Eso dice Hebreos. Ok. La Biblia también dice que Jesús no es Dios de muertos sino de vivos. Y por eso es Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Si los está contando a ellos como vivos, ¿se salvaron o no se salvaron? ¿Se salvaron? ¿Sin que hubiera venido Jesús todavía? Ok. Este es un tema que hoy no vamos a tocarlo a fondo, pero quiero dar una respuesta rápida. Sí había salvación antes de Jesús, por la fe. Por la fe. La diferencia es la herencia que van a recibir. Antes de Jesús, la herencia no es la misma que vamos a recibir los que somos después de Jesús. Pero hoy no vamos a entrar en este tema porque es bastante extenso. Pero la respuesta es que antes de Jesús sí hubo salvación, por medio de la fe. Porque después de Jesús la salvación es también por medio de la fe. ¿Ok? Bueno, entonces, perdón Nico, ahora sí sigue ese Gálatas 3:6 de al 8. Dice el 7: Sabed por tanto que los de fe, estos son hijos de Abraham. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham diciendo: en ti serán benditas todas las naciones. Entonces nosotros también íbamos a ser justificados por la fe, siendo gentiles. Y por eso, porque dice que preveyendo eso, o sea, eso ya estaba establecido, por así decirlo, por eso se le dio esta promesa a Abraham, que en él iban a ser benditas todas las naciones, y ahí entramos nosotros. Entonces, la fe también nos cobija la salvación. Sebas primero y luego Santi. Es que me levanto primero. Solo un comentario chiquito. Que Efesios 2:11 también habla del mismo tema que está tocando Sebas. Y dice: por tanto, acordaos que en otro tiempo vosotros, los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano de la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Ok. Bueno, es que yo tenía una pregunta. Pregunta. Porque, pues yo estaba leyendo por estos días esa parte, y pues yo entendí que éramos hijos de Abraham por la fe, por tener fe. ¿Sí? ¿Eso está bien? Ah, bueno, era eso. Ya. O sea, digamos que eso es como una forma de decirlo, que entramos en esa promesa, porque todos pues somos hijos de Dios. O sea, ¿o en qué sentido que somos hijos de Abraham? Marium, va un micro para Marium. No sé, pero, o sea, quiere decir que Abraham fue el hombre mortal que tuvo fe. Por eso la palabra dice que somos hijos, pero en sí somos hijos del Señor. Exactamente. O sea, Abraham fue hecha la promesa de que en él iban a ser benditas todas las naciones, ¿ok? Y nosotros hacemos parte de esa promesa por medio de la fe, porque él fue justificado también por esa fe. Básicamente es eso. Pero no, o sea, ser hijos de Abraham es que estamos dentro del pacto o dentro de la promesa, no es otra cosa. Entonces, ya solucionamos el primer tema, que es que siendo gentiles sí podemos participar de la gracia o de tener fe y salvarnos, por decirlo de otra forma. Entonces vamos al punto número 2,
que es lo que acabamos de leer, de que por gracia somos salvos, no por obras, para que nadie se gloríe. Este segundo punto es el que quisiera que hoy quedara más claro, porque la Biblia dice que no somos salvos por obras, sino por gracia. Jesús dijo, tu fe te ha salvado, también, ¿ok? Entonces, y también leímos que la ley que había dado Dios a Moisés era efectiva hasta la venida del Mesías. Todo eso lo acabamos de leer, esas tres cosas. Entonces, bueno, lo voy a preguntar así sencillo. ¿Nosotros tenemos que cumplir la ley o no tenemos que cumplir la ley? ¿Y? Santi, ¿qué vas a decir? Pues digo que sí. ¿Por qué? Pues porque para mí la ley es muy importante, como antes. Si obtuviéramos esa ley ahora mismo todo el mundo, las cosas serían mejor que ahora. Entonces, sí. Pues las que no lo cumplen ya estaría decidido que si irán o no irán. O sea, básicamente lo que tú estás diciendo es, sería bueno cumplirla porque todo sería mejor. Sí, no, pues prácticamente estaríamos mejor. Sí. Porque el mundo sabría de lo que son la ley. Y prácticamente tendría saber cuáles son las consecuencias, si la cumple o no la cumple. Ok. Ese es mi pensamiento. Juanda, ¿qué vas a decir? Y Camilo ahorita. Juanda. Está apagado. Aló. Yo digo que no deberíamos cumplirla porque pues para eso vino Jesús, ¿no? Pues una de las razones, ¿no? Porque pues nadie la podía cumplir, entonces pues todo el mundo se iba a perder si era por la ley. Ok, entonces ya no deberíamos cumplirla. No, ya no. Ok. Camilo, ahorita Hugo. El micrófono para Camilo, porfa. Bueno, entonces uno para atrás y uno para adelante, listo. A ver, porfa, escuchemos que esto realmente es importante. Sí. Pues digamos que nosotros, yo creo que todos, o espero que todos acá sabemos que debemos ser imitadores de Jesús. Y Jesús cumplió la ley. Entonces, en ese sentido, nosotros sí debemos cumplirla. Lo que pasa es que lo que nosotros conocemos como ley tiene muchas cosas que uno dice, uy, y entonces apedreamos en la calle al que se ha encontrado en adulterio, yo no sé, cualquier cosa así. Entonces, pues uno dice, no, pues eso no tanto, porque incluso Jesús no lo hizo. Entonces, la verdadera duda es, ¿cuál es la verdadera ley? O sea, ¿cuál fue la ley que Jesús cumplió? Y recuerdo un pasaje que dice que ahora la ley está escrita en nuestros corazones. Yo creo que esa es la ley que nosotros debemos cumplir, ¿no? ¿Y cuál es la ley que está escrita en nuestros corazones? La ley que está escrita en nuestros corazones. Si quieres, sí. Dime. O si quieres déjalo ahí, que ahorita vamos para allá. Pero lo que acaba de decir Camilo es muy importante. La Biblia dice que nosotros debemos ser imitadores de Cristo, dijo Camilo. Y Cristo cumplió la ley. Pero hubo veces que Jesús, digamos en el tema, cuando encontraron a la mujer en adulterio, Él no la apedreó. Y también acaba de decir Camilo que en la Biblia dice que hay una parte que la ley ahora está escrita en nuestra mente y en nuestro corazón. Eso es súper importante. Pero ahorita vamos a ir para allá. Hugo, ¿qué ibas a decir? O sea, la pregunta ahorita es, si la gracia es la que nos salva, ¿nosotros debemos cumplir la ley? Cumplir la ley, pero no para ser salvos. Sí, o sea, esa es la diferencia, que hay que cumplir la ley, pero con el sentido que realmente tiene la ley. Porque para eso fue que vino Jesús, para que la ley cumpliera el sentido que debía tener. Entonces, el cumplimiento de la ley se vuelve algo más como involuntario, ¿sí? como del corazón, como del sentir de una vida de verdad para Dios. Porque cuando vino Jesús, ahora es una oportunidad de vivir para Dios. Lo que no podíamos hacer
por nuestra condición natural, ahora por Jesús sí lo podemos hacer. Entonces, teniendo la posibilidad de vivir para Dios, nuestro corazón inspira otras cosas, lo que hace que se cumpla la ley, lo que hace que yo no quiera hacerle daño a una persona, porque prefiero no hacerle daño y poderle hablar de Dios. O sea, prefiero no robar a una persona porque tengo otra razón para tener a esa persona a mi lado, ¿sí? Tengo el poder predicarle es más prioritario que poder quitarle su dinero o poder engañarlo o poder, ¿sí? La ley se cumple, por decirlo así, pero no con el sentido de ser salvo, sino que la ley ahora es como un modo de vivir, como es que yo vivo así, o sea, ¿por qué le mentiría a él? ¿Por qué le haría daño? ¿Por qué lo robaría? ¿Por qué a mi prójimo lo lastimaría? Si todo lo contrario, lo que quiero es que se sienta seguro conmigo para yo poderle enseñar acerca de algo que sé que le va a cambiar su vida. Entonces la ley sí se cumple, pero no con la intención de ser salvo, sino la ley se cumple con la intención de que quiero ser así por una razón, que es que conozcan a Jesús. Ok, buena respuesta. O sea, la ley estaría chévere cumplirla porque eso me dará entrada para mostrar a Jesús. Ok, Marium y Jonathan. Es que la ley, o sea, en el sentido de verdad, seamos realistas, en el sentido mortal no la podemos cumplir, pero en el momento que Cristo llega a la tierra y cumple la ley por medio del mismo, de sus hechos, de su vida, y por medio de él sí podemos cumplir la ley, porque si permitimos que Jesús se haga fuerte en nosotros, él hace la obra y podemos cumplir, pero con la ayuda de él. Ok, entonces lo que yo entiendo es, antes vimos que la ley nadie la podía cumplir, vino Jesús y ahora sí la podríamos cumplir por medio de él, creyendo en él. Ok, bueno, hartos están de acuerdo con eso. Juanda, Johnny, perdóname Johnny. Perdóneme, no. Pues yo diría que la ley no es, o sea, es necesaria para demostrar nuestra condición de pecadores, que no podemos cumplirla. Y por eso es que es la gracia de Jesús, para que nosotros no podemos cumplirla, sino que reconozcamos que necesitamos de Él para que nos dé la ley, porque la ley no es para nosotros, sino para el pueblo de judíos. Entonces, como nosotros no tenemos la ley, Él nos regala la ley y nos hace vivir en la ley, porque Él es el cumplimiento de la ley. Las dos. Porque, o sea, lo pregunto es porque dijiste la ley era para el pueblo judío y él nos regala la ley. La ley que le dio Dios a Moisés. La misma. Sí. Él nos la regala ahora. No. O sea, entonces no entendí. Por la gracia, Él nos da, o sea, tomándolo así, la ley son unas pautas que deben seguir. Sí. Entonces, ahora que nosotros, por medio de Jesús, podemos tener una vida conforme a Jesús quiere que tengamos, o bueno, Dios quiere que tengamos la vida. ¿Sí me va a entender? No, todavía no entiendo bien. O sea, la ley es unas pautas para cumplir, y ahora la gracia, hasta ahí voy. O sea, Jesús nos regala, cuando nosotros conocemos y aceptamos a Jesús, Jesús nos da una nueva vida, o sea, una nueva ley, nuevas cosas que hacer. ¿Sí me va a entender? ¿Y cuáles serían esas nuevas cosas? Pues eso ya depende de cada uno, o sea, cada uno tiene una... Ok. Porque digamos, yo puedo hacer una cosa, pero otro puede hacer otra cosa. Digamos, yo puedo estar en la alabanza y Hugo puede predicar. Y ahí estarían cumpliendo una nueva ley, cada uno. Por así decirlo. O por así decirlo. Bueno, Laura, Caro y Nicolás. Uy, esperen que hay mucha participación. Bueno, Laura, escuchemos todos, porfa. Es que sí se cumple la ley, pero la ley cambió. Entonces la ley se resumió después de haber como muerto. Bueno, Dios dio el testimonio de amar al prójimo. Y no solo eso, también se resumió en amar a Dios y amar al prójimo. Y más adelante la ley, como no vuelve a cambiar, sino se basa en el amor. En esa es nuestra ley, que vivimos por amor al otro. O sea, sí se cumple porque cambió, porque ahora se basa en el amor.
Exactamente. Esto que está diciendo Laura es súper importante. Jesús resumió la ley, Jesucristo. Él dijo, en esto se resume la ley. Amarás a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Esto resume la ley. Eso lo dijo Jesús. Y es súper, súper importante. Ok. ¿Tú ibas a decir lo mismo? Una pregunta. A ver. Entonces, algunas leyes, digamos que si no tienen nada que ver con eso, se pueden omitir. ¿Cómo qué? Entonces, ¿por qué nos cortamos la barba? ¿Cómo o sea, así? En la ley está que los hombres no se podían cortar la barba, ¿cierto? Es un ejemplo, es un ejemplo. Es un ejemplo, sí. Sí, por eso. Entonces, hay que o qué. Pero no, o sea... No. Espera porque quiero entender la pregunta. Pero hablemos de otra. Sí. Voy a cambiar la pregunta. Yo pregunté por el Instagram. Por la publicación que hicieron, preguntando esta joda. Sí, está bien. Por ejemplo, ahorita algo que es muy controversial entre muchos cristianos es, por ejemplo, la parte de hacerse tatuajes. Por ejemplo, eso. En la ley está establecido, no te harás marcas en la piel. En algunas versiones dicen literal, no te harás tatuajes en la piel. Entonces, pero entonces hay muchos cristianos que dicen que pues no tienen sí nada de malo porque vivimos bajo la gracia, ya no bajo la ley. Pero entonces, o sea, ¿y cómo el rollo ahí o qué? A ver. No, si está en la ley. Está en la ley, escrito literal. A ver. Te voy a preguntar a ti. ¿Tú crees que se puede hacer un tatuaje en la gracia? ¿Tú qué crees? Sinceramente, no sé, es una duda que tengo en este momento. Ok. ¿Sí? O sea, yo personalmente no lo haría. Ok. Sí, por muchas razones. No, bueno, no sé, es que no sé lo que no sé. Por eso pregunto. Yo toda mi vida he tenido esa duda en cuanto a temas como ese, por ejemplo, que son tan controversiales. Pues si es un piolín. No, mentiras. Espera que va a hablar Caro y ya Nicolás. Primero Caro. Pues estamos aquí hablando y pues llegamos a la misma conclusión. Se supone que los mandamientos que le dieron a Moisés. Verga. Quíteme el micrófono. A Moisés. Se supone que son los primeros 5 hablan de amar a Dios, ¿sí? Y los siguientes hablan de amar al prójimo, ¿sí? Entonces por eso Jesús dice, yo resumo la ley en estas 2 cosas. Ya las otras cosas que hablan de esas normas antiguas que tenían, que no podían hacer, ya depende, o sea, por ejemplo lo de los tatuajes. Yo ya sé, si estoy en la gracia como dicen, que mi cuerpo es templo de Dios. O sea, este cuerpo no me pertenece. Entonces, si sé que algo me va a alterar el cuerpo, pues quiere decir que está mal, ¿sí? Okay. Porque eso no tiene razón de ser. Bueno. ¿Con hormonas? Esperen que seguía Nicolás. Vamos, toca en orden. Fabián y Santi. Nicolás, un micrófono para Nicolás, porfa. A ver. Pues, digamos, o sea, aquí van 2 cosas, ¿no? Porque, digamos, respondiendo... Por favor, escuchemos a Nicolás. Respondiendo, por ejemplo, a la duda que tenía Juanda, digamos, es que, o sea, la ley no salvaba, ¿sí? El propósito de la ley no era salvar. Entonces, digamos, si tú no te vas a tatuar es para que tú puedas ser salvo, pues entonces es porque no lo estás entendiendo, ¿sí? Porque, digamos, o sea, en lo que decían ellas que, o bueno, lo que dice la palabra, que en eso se resumía la ley y los profetas, pues, como tal, esos mandamientos no es para que nosotros seamos salvos o no, digamos, cuando nosotros amamos a nuestro prójimo como a nosotros mismos, es para que entonces el testimonio de Jesús llegue mejor a sus vidas, ¿sí? Entonces, si te tatúas o no es irrelevante en cuanto a la vida de fe, pero es relevante si, digamos, otra persona que está empezando dice como, uy, pero ¿y ahí qué? Okay. Si es tropiezo, pues no lo haga. Si
Si Hola. es por ser salvo, pues no sea... Hola. O sea, Hola. bueno, va Fabián. Bueno, voy a leer Mateo 5:17. Espera, porque espera. Bueno, les... Sí, pensé, entonces mejor no, sigan discutiendo ustedes. Espera, miro a ver si es porque... ¿Mateo 5 qué? 17 al 20. Sí, es ese. Sí, no, Sí. paila. No, pero léelo, igual Bueno. para allá íbamos. Para allá vamos. Dice, no piensen que he venido a anular la ley, está hablando Jesús, no piensen que he venido a anular la ley o los profetas, no he venido a anularlos, sino a darles cumplimiento. Les aseguro que mientras existan el cielo y la tierra, ni una letra ni una tilde de la ley desaparecerán hasta que todo haya sido cumplido. Todo el que infrinja uno de estos mandamientos, por pequeño que sea, y enseña a otros a hacer lo mismo, será considerado el más pequeño del reino de los cielos. Pero el que los practique y enseñe será considerado grande en el reino de los cielos. Porque les digo a ustedes que no van a entrar en el reino de los cielos a menos que su justicia supere a la de los fariseos y a los maestros de la ley. Ok. Esperen porque esta parte es la clave de todo este debate que se armó acá. Jesús está diciendo algo muy importante. Dijo, yo no vine a abrogar la ley, sino a darle cumplimiento. Jesús en Mateo 5, 6 y 7 da algo que se conoce como el Sermón del Monte. No sé si han oído el Sermón del Monte. Es un sermón súper conductual. Cuando nosotros hicimos aquí el estudio de Santiago habla lo mismo, está diciendo como, o sea, ustedes son cristianos y están haciendo lo que se les da la gana. Jesús ahí hace algo que no hemos considerado ninguno de nosotros, porque Fabián, si quieres síguelo leyendo ahorita, pero lo voy a decir antes para que lo entendamos. Jesús empieza a nombrar, hoy ustedes oyeron que matar es pecado. Dice, muestra la ley, da el mandamiento. Mas ahora yo les digo que cualquiera que piense mal de su hermano ha pecado y es culpable de homicidio. Y así empieza con cada una de la ley. Ustedes oyeron que fue dicho que no adulterarán. Mas ahora yo les digo que cualquiera que mire a una mujer con deseo ya ha fornicado en ella en su corazón. Jesús puso una ley nueva y esa ley es todavía más heavy que la que le había puesto al pueblo judío. La elevó. Ya no era solo el que mataba, ya era el que pensaba mal. ¿Qué vas a decir, Fabián? También dijo en el Sermón del Monte algo y siempre me ha impactado, dice como, dichos antiguos dicen que, algo así lo estoy parafraseando, ¿no? Sí. Amen a sus hermanos y odien a sus enemigos, pero yo les digo que se amen unos a los otros como yo los he amado a ustedes. Me parece que es muy pro, ¿sí? O sea, es ponerlo muy difícil, peor. Entonces ahora la pregunta sería, ya vimos que la ley primero no era para dar salvación. Segundo, vimos que nadie podía cumplirla, era para mostrar el pecado. Jesús vino como nadie era capaz de ser justificado por su conducta. Eso es la gracia, Cami, que nadie de nosotros podía jamás salvarse de la muerte eterna, porque primero era imposible y segundo porque ninguno la merecíamos. Ninguno. Y Él vino sin que lo mereciéramos, murió por nosotros, derramó su sangre y nos dio ese regalo gratuito, lo que decía Santi. No, Él nos dio esa salvación por amor y por misericordia. O sea, la misericordia, bueno, Diego lo ha dicho aquí, que en el hebreo significa que es el rey que se arrodilla y saca del fango al inmundo. Bueno, no sé cuál es la palabra. Es el que se inclina. Entonces la misericordia se refiere a que Dios, el rey, se inclinó y nos salvó.
Primero, sin que lo mereciéramos, y segundo, sin que nosotros pudiéramos hacerlo. No había nada que pudiera pagar la salvación. Nada, jamás. Y Él nos la regaló por misericordia. La gracia es ese regalo que nos dio. ¿Ok? Pero entonces volvamos al punto de esta nueva ley, o por qué Jesús subió esa ley. Porque dijimos, la ley nos salva, la ley nadie puede cumplirla. Jesús viene y nos da la salvación, nos la regala. Pero ahora dice, ya no es culpable el que mata, es el culpable el que piensa mal de su hermano. ¿Por qué hace Jesús esto? O sea, todavía para llevarnos como todavía más hacia Él. Ok, entonces si llegamos hacia Él y ya somos salvos, ahí sí ya podemos pensar mal del hermano. Leamos por favor Hebreos 10, versículo 16. Hebreos 10, 16. ¿Quién lo puede leer? Ay, pero ¿tú ibas a hablar, Oscar? ¿Ahorita? Sí, no, es que fue por lo que Fabián... Pero dale, porque tú habías levantado la mano. Un micrófono para Oscar. Digamos que yo veía como la ley, como el grado kinder de cristianismo. Ok. Porque digamos, sí, leyendo Timoteo como grado kinder, porque pues podemos ver de que la gracia es más complicado, no puedo ni siquiera pensar. Y me baso en eso también. Timoteo 1, capítulo 1, versículo 8. Nosotros sabemos que la ley es buena cuando se usa correctamente, pues la ley no fue diseñada para la gente que hace lo correcto, es para los transgresores y rebeldes, para los desobedientes de Dios y los pecadores, para quienes no consideran nada sagrado y profanan lo que es santo, para quienes matan a su padre o a su madre o cometen otros homicidios. La ley es para los que cometen inmoralidades sexuales, o los que practican la homosexualidad, o los traficantes de esclavos, o los mentirosos, o los que no cumplen sus promesas, o los que hacen cualquier otra cosa que contradiga la sana enseñanza. Entonces pues no necesitamos ley cuando hay algo más grande, que es Jesús. Y con respecto pues a lo que allá, hay que recordar que la ley es la sombra de lo que habría que venir. En la ley, aparte de los tatuajes, hay otras cosas, como digamos las semillas. No se pueden mezclar semillas, no se pueden mezclar tipos de telas. ¿Qué sentido tiene eso? O sea, ¿se está refiriendo realmente a la tela? ¿O tiene un significado más profundo que sería pues la palabra de Dios, no mezclarla con otras cosas? Ok. Lo que está diciendo Oscar es súper importante. Ahí está diciendo que la ley es dada para los transgresores, porque ya vimos que es para que nos muestre que somos pecadores. Está súper bien. Pero ahora miremos por qué Jesús entonces subió el nivel. Porque si ya yo me doy cuenta que soy pecador y creo en Jesús y Él me está ahora diciendo, no, pero ahora no solo mate, sino no puede pensar mal. Entonces es como volvió a la ley, pero ahora es más difícil, ¿o ahora qué? ¿Quién me ayuda a leer Hebreos 10, 16? Bueno, Santi, dale. Santi Grande. Este es el pacto que haré con ellos. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Ok, este es el versículo del cual nos hablaba Camilo. Ahora es un nuevo pacto, estamos en el pacto de la gracia. Y la ley ya no está escrita en tablas. Dice que está escrita en nuestra mente y en nuestro corazón. ¿Cuál ley? ¿Cuál ley es la que puso en nuestro corazón? La de no hacernos tatuajes. Leamos por favor ahora Romanos 3:21. Y Romanos, pónganle mucha atención, pongámosle mucha atención porque es como un resumen
de todo lo que hemos venido hablando, todo. Yo cuando encontré esto me impresioné demasiado. Lo voy a leer yo. Romanos 3, 21 en adelante. Sí, hasta que todos lo encuentren porque es súper importante. ¿Todos lo tienen ya? Dice. Sammy, dale. Romanos 3, 21. No, de 21 en adelante. ¿Listos, Sammy? Ya casi. Dice, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y los profetas. Pausa ahí. Vimos que la ley daba testimonio del Mesías. ¿Ok? Sigamos. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Lo que hablábamos ahorita con Hugo, éramos todos, o sea, no había diferencia. Así haya sido el pueblo judío el escogido, todos, no había diferencia. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. O sea, ahora somos justificados por Cristo Jesús. La que preguntaba Camila, ¿qué es la gracia? Es que ahora sí somos justificados, porque antes todos estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. A quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que el que sea justo y el que justifica al que, a fin de que él sea justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. ¿Dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Por qué ya no hay jactancia? Porque nadie podía, o sea, nadie podía. Yo no puedo decir, es que yo soy mejor que Santi porque yo toco mejor la guitarra y entonces tengo más gloria y entonces tengo más salvación. Nada. Yo no puedo decir, soy mejor que nadie, o sea, nadie. No hay jactancia. Toda la gloria es de Dios, por eso que a veces nosotros decimos como sin sentido, toda la gloria sea para Dios. Esa frase a veces pierde el sentido. Pero es que es toda la gloria para Dios, porque es que nosotros, ¿cuál gloria? ¿Cuál gloria? Esperen que me perdí. Ok. ¿Dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por las obras? No, sino por la ley de la fe. Hay otra ley. La ley de la fe. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. ¿Es Dios solamente Dios de los judíos? Lo que también hablamos. Nosotros entramos ahí. ¿No es también Dios de los gentiles? Ciertamente, también de los gentiles, porque Dios es uno y Él justificará por la fe a los de la circuncisión, al pueblo judío, y por medio de también de la misma fe a los de la incircuncisión, o sea, a los gentiles. También somos parte de salvarnos por la fe. Entonces, ¿por la fe invalidamos la ley? Volvemos a la pregunta. Entonces, ya que viene la gracia, ¿queda la ley invalidada? En ninguna manera, sino que confirmamos la ley. Ok, vamos a mirar esto que acabamos de leer. ¿Qué quiere decir el versículo final de Romanos 3:31? Que es como esa pregunta. Si alguien tiene otra versión de ese versículo. Romanos 3:31. Luego, por la fe invalidamos la ley, en ninguna manera, sino que confirmamos la ley. ¿Qué otra versión tiene? Dice el lenguaje actual, pero si confiamos en Jesús, eso no quiere decir que la ley ya no sirva, al contrario, si confiamos en Él,
La ley cobra más valor. La ley cobra más valor. Aquí yo tengo otra versión que dice, entonces nos deshacemos de la ley por la fe, en ninguna manera. Antes establecemos la ley. Tiene más valor, cobra más valor, afirmamos la ley. Entonces, estamos viendo que sí hay una ley y antes que tiene más valor. Volvemos a la pregunta, ¿cuál es esa ley? ¿Y cuál es la ley de la fe? ¿El amor? ¿La que enseñó Jesucristo? ¿Qué ibas a decir, Nicolás? Sí, con micrófono. O sea, según eso que estamos leyendo, ahora la nueva ley es la ley de la fe, o sea, la ley bajo la que ahora estamos es la ley de la fe, y entonces esa ley es la que ahora por Jesús somos justificados, y ya, o sea, esa es la ley, que somos justificados es por Jesús. O sea, esa es mi pregunta. Es una pregunta. No, o sea, hay una nueva ley. O sea, que somos justificados por la fe, esa es la gracia. Pero en la gracia, en este nuevo pacto, hay una nueva ley, que acabamos de leer, que es la ley de la fe, que cobra más valor. Sí, la pregunta ahorita es ¿cuál es? ¿Saber qué es fe? Por lo que dice que es la ley de la fe. Leamos Mateo 22, 37 al 40 y Cate busca Gálatas 5 del 13 al 14. Mateo 22, 37 al 40 y Gálatas 5 del 13 al 14. Recuerden que lo que leyó Fabián, Jesús está hablando de esa ley de Moisés. Él habló de la ley de Moisés. Dijo, fue oído, ustedes oyeron que no matarán. Pero ahora yo les digo que todo aquel que piense mal de su hermano ya es culpable de homicidio. Acuérdense de ese pasaje del Sermón del Monte, porfa. ¿Quién me ayuda con Mateo 22 del 37 al 40? Bueno, Juanda. Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Ok. ¿Y qué dice Gálatas 5 del 13 al 14, Cate? Micrófono. Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Porque toda la ley en esta sola palabra se cumple, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ok. Camilo, dale. Un micro para Camilo, porfa. Aquí acabamos de leer que Jesús y Pablo, los dos están resumiendo la ley en el amor al prójimo y a Dios. ¿Qué vas a decir? Pues digamos, justamente relacionado con eso, ahorita que estábamos leyendo la parte del Sermón del Monte y que incluso estábamos hablando de eso, antes de empezar a hacer, digamos, el recuento de todas esas cosas, Jesús lo que dice, está hablando es de esto. Dice, vosotros sois sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Entonces, en realidad lo que acá estamos viendo es, ¿cuál es el propósito de hacer buenas obras? O sea, no es que nosotros debamos dejar de hacer buenas obras, sino que ahora lo hacemos con otro propósito, que es lo que estábamos leyendo ahorita en Gálatas. Exactamente. Voy a hacer un resumen de lo que hemos visto hasta acá como para concluir.
¿Jesús vino y nos dio salvación gratuitamente? Sí, eso es la gracia. ¿Merecíamos esa salvación? No la merecíamos, esa fue la misericordia. ¿Somos salvos por obras? No somos salvos por obras. ¿En la gracia tenemos una ley? La ley del Espíritu, que ahora está escrita en nuestra mente y en nuestro corazón. Y lo que dice Camilo es súper importante. Cuando nosotros somos, ¿qué es esa salvación? ¿De qué nos libró Jesús? Del pecado, de la muerte. Nos dio un propósito. Cuando en Instagram pusimos una encuesta que decía, ¿qué será más fácil? ¿Vivir en la gracia o vivir en la ley? Levante la mano el que crea que es más fácil vivir en la gracia. La que ganó, sí. Y ahora sí, ya no. Levante la mano quien cree que es más fácil vivir en la ley. ¿Ninguna es fácil? ¿La gracia es más fácil? ¿Por qué? Un micrófono para Mario. Porque nadie quiso opinar y ahora sí todos quieren opinar. O sea, la gracia es más fácil porque si yo me dispongo, o sea, si no me dispongo, pues es difícil. Pero si me dispongo al Señor y realmente identifico qué es lo que el Señor quiere para mí, me doy, entonces con la ayuda de Él puedo cumplir la ley. Ok. Oscar. Pues yo creo que la gracia es más difícil. Sí. Porque uno piensa que es creer y ya, pero es que creer que es la vida de fe es fácil. Yo también creo que la gracia es más difícil. Camilo, Nicolás y Hugo. Yo también creo que la gracia es más difícil. Lo que pasa es que no sé el nombre de ella. Bueno. Sí, a mí también me costó. Sí. Lo que pasa es que cuando, yo no sé, y eso pasa en todas las cosas de la vida, cuando uno está haciendo algo por amor, se le facilita todo. Pues claro, ¿para quién es más difícil por la gracia? Pues para el que no ama. Pero para el que ama, por la gracia es mucho más fácil, y no solamente más fácil, sino incluso sin tener en cuenta eso, por la gracia es mucho más beneficioso. Tal cual. Eso es, digamos, porque ahorita cuando leíamos lo del Sermón del Monte, y está totalmente relacionado cuando dice que seamos la sal del mundo y que seamos luz, y además cuando estábamos leyendo en Gálatas que amar al prójimo como a nosotros mismos, ese es el amor. El verdadero amor es ser luz y es ser sal, pero como nosotros somos luz y sal, pues ahí lo está diciendo en Mateo, pues por nuestras obras, porque es que por nuestras obras es que los demás ven. O sea, nosotros no nos podemos estar pareciendo a lo que están haciendo los demás, no podemos estar pareciendo a lo que hace el mundo, porque eso no es amor. Cuando nosotros estamos haciendo eso, el amor no se ve en nosotros. Pero cuando nosotros lo estamos haciendo por amor, primero, nuestras obras son diferentes, y segundo, nos es mucho más fácil. Súper. Laura. Ok. Bueno, acá también debatimos. Y sí haces las cosas por amor, ¿sí? Pero realmente amor es morir a uno mismo por el otro. ¿Y quién hace eso? O sea, cuando ustedes les hacen algo malo, ¿quién muere por sí mismo por el otro? Nadie. Es que miren, ¿cuál es la conclusión de lo que hoy estamos estudiando? A ver, la ley no salva, eso está súper claro, la ley no salva, solo Jesucristo era el sacrificio perfecto, pero Él vino y en el Sermón del Monte puso un nivel más alto, una ley más alta, la ley de la fe, la ley del Espíritu o la ley del amor, llámenla como quieran. Cuando yo entiendo un propósito, como estaba hablando Camilo, cuando yo tengo un propósito y sé que he sido salvo
y me dicen, usted es salvo. ¿Por qué? Porque yo le regalé la salvación. Y yo amo a ese Salvador y Él me dice, ámeme a mí y ame a sus prójimos. Yo voy a darles a conocer a Jesucristo para que ellos también reciban esa salvación. Entonces, la predicación también es un mandamiento, también está en esa ley. Si no predicamos, ¿nos cae un rayo y nos morimos? No. Juanda escribió en el Instagram, ¿uno en la gracia puede ir a una fiesta, puede emborracharse y puede hacerse tatuajes? La respuesta es sí, uno puede hacerlo. Pero preguntémonos, ¿cuál es el propósito de ir a una fiesta, de tomar una cerveza y de hacerme un tatuaje? ¿Cuál es el propósito? Si nosotros ya tenemos un propósito, Jesús nos dio un propósito de vida. Esa es la salvación, no es solo que, ay, ahora nos vamos a morir y vamos a ir al cielo. El propósito es, usted estaba bajo pecado, ahora venga y sea mi hijo. Ya no es esclavo del pecado, es que nos liberó de la esclavitud del pecado, pero no para, ya lo liberé y ya, entonces venga a ver quién más libero. No, ahora nos dio un propósito de vida, una razón para existir, para vivir. Si yo entiendo esa razón y amo a Jesús, claro, en la gracia es más difícil porque, juepucha, este man me hizo la embarrada más embarrada, pero yo, por amor a Jesús y por amor a esa otra persona, tengo que no pensar mal de él, tengo que perdonarlo, hasta 70 veces 7, por eso es más difícil, Caro, ¿vas a decir algo? No, dilo en serio. Que estoy completamente de acuerdo que la gracia es mucho más difícil porque pues mi papá dice, yo no robo, yo no mato, yo no miento, entonces ya cumplí. Entonces yo creo que es más difícil la gracia porque como es por amor nos cuesta. Y aquí pues no sé, yo hablo por mí. Siempre hay gente que así quiera uno, no quiera uno, hay gente que le hace daño a uno. Y pues uno tiene sentimientos y pues y también de pronto ego, qué sé yo, y le hacen daño a uno y uno intenta, pero inmediatamente, ay no, ven, te amo, no, obvio no, uno lucha con eso y por eso es que es difícil, porque yo pues, para no matar, pues yo nunca he matado, ¿sí? O sea, es fácil, que sería ay no mata, en cambio adulterar, ¿sí? O sea, no, o sea, yo no lo voy a hacer pues porque no me nace, ¿sí? Entonces, para mí es mucho más difícil la gracia, porque demostrar amor como Jesús lo hizo es complicadísimo. Y es que no es únicamente el punto de hacer las cosas por amor, que eso ya es difícil, de entrada eso ya es súper difícil, sí, pero es que lo más difícil también es que ya nosotros no tenemos una lista de mandamientos a los cuales seguimos o no seguimos, sino la ley está escrita en nuestro corazón y ese amor nos tiene que llevar al entendimiento de saber, un tatuaje no me va a quitar la salvación, pero ¿para qué me lo voy a hacer? ¿Para qué? ¿Cuál es el sentido real? Si yo ya tengo un propósito, si nosotros nos estamos sintiendo peregrinos acá, si esto es un peregrinaje y nuestra meta, nuestro propósito es la vida eterna, un tatuaje, ¿qué sentido tiene? Yo la verdad no le veo el sentido, pero yo no le voy a decir a Juanda es pecado o que no se lo puede hacer bajo la gracia. Se lo puede hacer, sí. ¿Se puede tomar una cerveza? Sí. Pero ¿cuál es el sentido? Tenía mucha sed. Ah, bueno, tómesela porque tenía mucha sed. Pero, ojo, porque Jesús dice que nosotros podemos ser piedras de tropiezo. Y ahí Él pone una advertencia súper severa, que si nosotros hacemos caer a un pequeñito, es mejor que nos hubiéramos suicidado, que nos hubiéramos tirado al río y muerto. Entonces, cuando nosotros amamos a nuestro hermano y Jesús no nos dice cerveza mala,
cerveza buena, juguito bueno, cerveza no, Él nos dice ame a su hermano. Ahí ese amor nos tiene que llevar a decir, en este momento yo me abstengo de la cerveza. ¿Por qué pierdo la salvación? No, porque es que puedo hacer perder a otro, y ahí sí es terrible. Pero si estoy solo en la casa y tengo sed y me la tomo, ¿perdí mi salvación? No. Pero me gustó la cerveza y uy, qué rica, y esa cerveza de pronto me lleva a otra cerveza y caí en el alcoholismo. ¿Perdí mi salvación? Sí. ¿Porque había una ley que decía la cerveza es pecado? No, no hay una ley que diga la cerveza es pecado. Pero hay una ley que está escrita en nuestro corazón que nos tiene que mover hacia un propósito, que es la salvación nuestra y la de nuestros hermanos. Entonces ahí una fiesta, un tatuaje, una cerveza, o sea, no podemos encasillarlas en bueno o malo. Tienen un propósito y más alto aún, tienen el propósito que Dios me dio a mí. Ya eso es cuestión de cada uno y cada uno va a juzgar el propósito. Si para ustedes el propósito, no, es que el tatuaje me va a hacer llegar a la vida eterna, yo creo que está mal entendiendo el propósito, yo lo creería así. Pero yo no le puedo decir a Juanda, se hizo un tatuaje, no, ya no está en alabanza. Yo no puedo hacer eso, yo no puedo juzgarlo de esa forma. Camilo y Nicolás, porfa. Y Sammy había levantado primero la mano, sí. Dale, Sammy. ¿Se te olvidó lo del tatuaje? La cerveza. No. En lo de la cerveza sí. ¿Qué vas a decir? Cerveza, pecado, pues ¿eso es pecado? Pues no. No, pero nos puede hacer pecar o puede hacer pecar a alguien más. Pero emborracharse podría estar muy mal. Eso sabemos todos nosotros de la vida. Emborracharse podría estar mal. Sammy lo está diciendo. Pero la verdad, muy claro, es la verdad. A veces todos los hombres han hecho eso y han jugado, como podrían quizás también ser mentirosos, cuando se supone que han confiado en ellos, sabiendo que han creído en Dios sus hijos, y los hombres también creer en Dios, es lo importante. A mí me impresiona cómo Dios usa a Sammy, o sea ya sea como vivir en la ley, pero no. Es probable que hacer buenas obras es algo bueno, pero no, aunque no confiar en ellas, porque es verdad. Las buenas obras no pueden salvar a nadie, es verdad. Somos salvos por gracia, por medio de Jesucristo, que murió en la cruz del Calvario. Muy bien, Sammy. Por su sangre preciosa, cuando Él hizo esto por nosotros, para que veamos que Dios al mundo amó. Muy bien, Sammy. En serio que a mí me impresiona Sammy de una forma muy grata, o sea, es muy chévere. Gracias, Sammy. Cami, ¿qué ibas a decir? ¿Y Nicolás? Y Nicolás. Pues digamos ahí como digamos yo veo una cosa, es que claro, estábamos pensando que es más fácil y que es más difícil. Y pues claro, hay cosas, el ejemplo que estaban hablando era el de los tatuajes. Entonces claro, yo puedo decir, ¿y cómo con los tatuajes yo puedo amar más a los demás? Y entonces cuando me ven a mí, me ven así con tatuajes hasta aquí, hasta la frente, todo el cuerpo, ¿no? Y entonces dicen, no, es que sí, estoy amando a los demás y ya me volví una persona llena de tatuajes. Pero en realidad, digamos, eso se convierte en un error porque yo ya no estoy siendo luz ni estoy siendo sal, sino me estoy pareciendo a los demás, a las cosas de este mundo. Entonces, digamos, eso es como una línea muy delgada en que esas cosas que me son lícitas, más no todas me convienen, yo empiezo a hacerlas y se convierten en un pecado para mí, además, en piedra de tropiezo para los demás. Entonces, claro, en ese sentido es más difícil. Pero la otra cosa que hay que tener en cuenta es
que lo que estábamos leyendo ahorita es que la ley está escrita en nuestros corazones. Y digamos ese paralelo que hace la Biblia entre la ley escrita en nuestros corazones lo dice de esa forma porque está haciendo la comparación con respecto a la ley que era escrita sobre piedra. Y cuando dice que está escrita sobre nuestros corazones, quiere decir que ya no está escrita sobre piedra, sino sobre corazones de carne. Y ese cambio de corazones de piedra a corazones de carne es un cambio que hace Dios. Ahorita mi esposa me estaba diciendo, pero es que uno no está pensando, ay no voy a pensar mal de tal persona. No, sino que uno simplemente ya no tiene ese deseo, ese sentimiento de pensar mal de otra persona o si uno ve, o sea, uno tiene el deseo más bien de no hacerlo. Entonces digamos que sí, claro, es más difícil, pero también hay que tener en cuenta el cambio que Dios hace en nuestros corazones, de cambiar esos corazones de piedra por corazones de carne y en esos corazones de carne escribir su ley. Y es que es como una nueva naturaleza, también dice la Biblia, que ahora tenemos por el Espíritu de Cristo. Es como si me pusieran una chica aquí en minifalda, ¿ok? Mi carne va a querer mirarla con deseo. Pero si yo tengo una nueva naturaleza, y hagan de cuenta que Dios me quita el velo del pecado, yo voy a ver es un alma que necesita de Cristo. Y lo que dice Camilo, o sea, es un cambio que Él hace, no inmediato, porque tenemos esa doble naturaleza, dice la Biblia. Nuestra carne sigue luchando por querer desear esa minifalda y nuestro espíritu quiere luchar por predicarle el evangelio. O sea, no le mire las piernas, mírele su espíritu que está muerto. Entonces es esa dualidad ahí peleando en nosotros y ya depende de nosotros qué alimentamos más, nuestro espíritu para hacer morir a la minifalda o nuestra carne para hacer morir al espíritu. Hay una historia que les quiero contar como para finalizar. Bueno, Nicolás iba a hablar. Ahí Lili que no has hablado, habla antes de la historia. Yo también quiero aportar algo. Cuando pues ahorita lo leíamos del joven rico, porque ahí Jesús él dice que Él es bueno, o sea, que Él cumple todos los mandamientos, ¿sí? O sea, que Él es muy bueno, pero entonces Jesús le dice que le falta una cosa, ¿y qué era lo que le faltaba a Él? Sí, dar como o sea, realmente él amaba mucho el dinero. Sí, digamos, tenía otro Dios en su corazón. Otro Dios, ¿cierto? Pero Jesús le dice que lo siguiera. Entonces así nos pasa en nuestra vida. Cuando nosotros ya seguimos a Jesús, cuando ya creemos en Él, ya realmente todas esas cosas que de pronto a veces nos atan, o el dinero, bueno, que el tatuaje, bueno, sí, que de pronto son piedra de tropiezo para otras personas y aún para perder nuestra salvación probablemente, ya esas cosas, ya sí, si seguimos a Jesús, eso ya pasa como en otro plano y ya realmente cambia nuestra vida. Y ya lo que hablaba, lo que dice en Jeremías del corazón nuevo, ese nuevo mandamiento es que realmente tengamos un corazón de carne, o sea que realmente ya creyendo en Jesús ya nuestra vida cambia, ¿sí? No volver otra vez al pecado o estar pensando, ay no, en el pecado, porque entonces estaríamos ahí como en la ley, pensando cada rato en la ley y pecando, no, sino ya realmente nosotros ya tenemos un cambio en nuestra vida y esa es la gracia, o sea, realmente entendiendo que Jesús ya nos perdonó, nos salvó y ya viviendo es para Él, o sea, ya realmente es una vida nueva, realmente. Claro, es que Él nos regala el Espíritu gratuitamente, la salvación, pero ahora tenemos esa lucha de la que hablábamos ahorita. Y dale, Johnny, pero no te demores tanto, es que ya creo que son más de las 7. Súper corto que estábamos hablando aquí, bueno, yo con Alejandro y yo, es que lo difícil en sí no es vivir en la gracia, sino llegar a vivir en la gracia. Ese proceso de uno morir a uno mismo, eso es lo que nos duele a nosotros. Y ya esa es la conclusión a la que llegamos aquí, Aleja y yo. Ok, o sea, empezar esa vida en la gracia, sí, claro, porque por lo que hablábamos de esa doble naturaleza que ahora tenemos, y ahí no sé si ustedes saben la historia del perro blanco y el perro negro. No, más bien en realidad
No, voy a contar la historia del perro blanco y el perro negro para finalizar. Había un hombre que tenía 2 perros, un perro blanco y un perro negro, y siempre iba a los pueblos y los ponía a pelear. Y entonces a la gente apostaba. Entonces, no, yo apuesto por el negro, yo apuesto por el negro, yo apuesto por el blanco, yo apuesto por el blanco. Y el hombre siempre al final apostaba por uno. Decía, bueno, yo apuesto por el negro. Y ganaba el negro. Y se ganaba toda la plata. Y luego se iba a otro pueblo y otra vez los ponía a pelear. Y todo el mundo apostaba, no, por el blanco, por el negro. Y él siempre a lo último apostaba, no, ahora apuesto por el blanco. Y el perro blanco ganaba, siempre ganaba por el que él apostaba. Y así se hizo mucha plata. Entonces alguien dijo, pues la gente no sabía porque iba de pueblo en pueblo. Pero alguien dijo, no, yo voy a seguir a este man a ver cuál es el truco. Y lo siguió y lo siguió. Y no, o sea, dijo, pero ¿cómo hace? Siempre apuesta al perro ganador, ¿cómo? Hasta que dijo, no, yo voy a hablar con él. Le dijo, venga hermano, dígame, yo no lo voy a contar a nadie, pero dígame su secreto. ¿Usted cómo hace para apostarle al perro que siempre gana? Dijo, pues súper fácil. Lo que pasa es que antes de que peleen, una semana antes, yo le dejo de dar comida al perro que quiero que pierda. No lo alimento. No le doy una semana comida. Y cuando pelean, el otro está bien alimentado y gana. Súper fácil de saber. Esa es la dualidad de nuestro espíritu. Nuestro espíritu siempre está en una pelea. Siempre nosotros queremos cumplirle a Jesús. No, yo quiero predicar tu palabra, Señor. Yo quiero tus dones, Señor. Mi espíritu clama por ti. Y estamos alimentando a nuestro perro de la carne. Estamos mirando cómo tenemos más éxito, cómo tengo el mejor celular, qué cerveza es más rica. Pura carne. Si nosotros alimentáramos el espíritu, la Biblia dice, las obras del espíritu hacen morir las obras de la carne. La Biblia lo dice. ¿Cómo alimentamos el espíritu? Jesús dijo cuál era el alimento, hacer la obra del Padre. Tenemos que orar, tenemos que leer su palabra, tenemos que congregarnos, porque si no, lo que decía Jonathan, ya listo, estamos en la gracia, sí, gratuitamente, no tuvimos que hacer nada, pero la Biblia también es muy específica diciendo, si ustedes ya oyeron la palabra de verdad y empiezan a pecar deliberadamente, ya no hay más sacrificio, ya no hay más sacrificio. Entonces, vivir en la gracia es más difícil, realmente. Pero lo que decía Camilo, vale mucho, mucho más la pena. Y cuando nosotros entendemos ese propósito, la ley ya no se vuelve un peso. Ya no es que, ay, tengo que amar a mis hermanos para... No, es que ya entendí y quiero amar a mis hermanos. Quiero amarlos, quiero perdonarlos, quiero predicarles, quiero cumplir la ley que está escrita en mi corazón. Por el amor, por el propósito. Entonces, espero que hoy haya quedado claro que vivir en la gracia en el nuevo pacto no es hacer lo que se nos da la gana. Eso es súper peligroso, es un pensamiento que como entonces no es por obras, yo hago lo que se me antoje. No hago lo que se me antoje. No hago lo que se me antoje porque me puedo perder yo y puedo hacer perder a otros. Ok, entonces si quieren oremos.